Creo que no es necesario decir mucho, todos ustedes lo conocen, han leído sus libros, llevan años admirándolo, saben de todas maneras que como esto es el primer acto de la inauguración de una escuela, me toca también hacer los agradecimientos a la Universidad Carlos III, nos acompaña la vicerrectora Pilar Carrera, al presidente del Círculo, Juan Miguel Hernández León, porque también es fundador de la Escuela Sur, a Alberto Fesser y a Alberto Anaut, que también están, por parte de la fábrica, a los profesores que han venido, a los alumnos que han venido y a todos los que no han venido por ser profesores ni alumnos, porque también es de agradecer estos actos de Sur que se realizan de modo abierto, es decir, no solamente para la gente de la escuela, sino que queremos con los demás también. En cuanto a Antonio, diré que nos conocemos hace bastantes años, que tenemos muchos amigos comunes, que tenemos cosas en común y, sobre todo, que él viene a hablar de una escuela de arte por una razón fundamental. Él estudió filosofía y letras, historia del arte en Granada, y es una cosa que le ha preocupado siempre y que yo creo que está presente en su escritura de modo general. Cuando uno lee las cosas de Antonio se da cuenta de que eso está ahí. Y me comentó cuando lo invitamos, ha habido varias veces que ha sido imposible, porque como saben, él ha trabajado también, no solamente como escritor, sino que también ha trabajado como, digamos, gestor cultural, aunque la palabra es fea, pues tantos años en Nueva York dirigiendo Cervantes que estuvo, es decir, que también conoce de modo directo esas cuestiones de la actividad cultural, ¿no? El activismo podría ser, o como periodista. Y diría también que cuando le hablé del tema de Sur, ya hace años, cuando hablamos la primera vez, porque nos ha apoyado desde el principio, desde hace 3 años, y ha aparecido como tal en los papeles, lo que más le interesó era la idea de que estudiaran todas las artes juntas. Es decir, que para él eso le parecía esencial, eso de que hiciéramos al mismo tiempo texto, música, artes plásticas, etc. Y bueno, de eso trata la conferencia de Antonio de hoy, así que le doy las gracias y me siento y me callo. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Juan. Gracias a Bernardino, al Círculo de Bellas Artes. Cuando empecé a hablar con Juan Barja de esta presentación o de esta charla, me propuse utilizar bastantes recursos técnicos, ¿no? Porque lo que yo quería era reflexionar sobre lo que he llamado el mapa de las conexiones en las artes, ¿no? Es decir, cualquiera que sienta interés por las artes, enseguida, si te interesa mucho un arte, vas a encontrarte con otra, ¿no? Y si estás aprendiendo algo en un arte, vas a aprender mucho de otro, ¿no? Y me puse a trabajar en esta idea, y según me ponía a trabajar pensé que no iba a hacer ningún despliegue tecnológico, por llamativo que fuera, ¿no? Que tantos PowerPoint hay por ahí, ¿no? Y me acordé de una cosa que dice un grandísimo escritor, gran aficionado a la música, que es Don DeLillo, el novelista Don DeLillo, ¿no? Que él dice que escribir es el oficio más práctico, más conveniente, dice, the most convenient job, ¿no? Es el oficio más conveniente que hay porque se puede hacer con un papel y con un lápiz, ¿no? Y entonces yo pues lo hice con un papel y con un lápiz, ¿no? que son dos instrumentos extraordinarios para cualquier tipo de creación, ¿no? Yo creo que antes de empezar a reflexionar sobre cómo se puede formar una vocación estética o artística o literaria, hay que, antes de pensar en qué es lo que tiene que hacer una persona en concreto para adquirir la formación en el campo de la creatividad que le interese, hay una reflexión previa que hacer, que es una reflexión social, ¿no? Que es la reflexión sobre una de las cosas más tristes que hay en el mundo, que son los talentos que se frustran o los talentos que no llegan a surgir, ¿no? Es decir, una cosa es pensar cómo se hace, qué sirve para que uno pueda ser un buen pintor o un buen escritor o un buen músico,
Pero antes que eso hay otra pregunta y es ¿qué condiciones hacen falta para que las posibilidades o las capacidades implícitas que puede tener una persona para desarrollar una tarea artística, cuáles son esas condiciones, ¿no? Entonces, yo creo que hay que empezar que una reflexión estética sobre la creación tiene que empezar con una reflexión social, ¿no? Todos sabemos las capacidades creativas están muy repartidas y son muy misteriosas, ¿no? Porque hay inclinaciones naturales, ¿no? Hay inclinaciones prácticamente congénitas. Las personas nacemos con una inclinación, yo creo, una inclinación plástica o una inclinación analítica. Hay personas que nacen con un oído musical extraordinario. Pero claro, hay algo fundamental y es cuáles son las condiciones, en qué condiciones esas personas pueden o no desarrollar aquello que podrían saber hacer. Es una responsabilidad de la colectividad hacia las personas, ¿no? Pero también es un acto de economía práctica, digamos, porque el desarrollo de un talento sirve para la búsqueda de la felicidad o de la plenitud en la vida de la persona que lo ejerce, pero también sirve para el bien común, ¿no? Es decir, yo cuando veo fotos de situaciones de guerra o situaciones de atraso o de situaciones de hambre, la pregunta que te hace es cuántos grandes médicos, cuántos grandes físicos, cuántos grandes poetas, cuántos grandes pintores no van a salir aquí. Porque hay una condición básica, es decir, si uno ama las artes, una condición básica para la creación de las artes es que existan condiciones sociales en las que cualquier persona pueda por lo menos acceder a revelarse a sí mismo aquello para lo que sirve. Y eso es una cosa que ha sido muy rara en la historia. Es decir, pensamos el modo en que, por ejemplo, las personas de clase trabajadora han sido excluidas del mundo de la educación, ¿no? Podemos pensar, por ejemplo, cuántos escritores españoles del siglo XX pertenecen a la clase trabajadora o vienen de la clase trabajadora. No hablemos de cuántas mujeres están en lo que se llama el repertorio o el mapa de la creación. Es decir, antes de cualquier reflexión sobre los procesos creativos, hay una reflexión mucho más fundamental que es sobre cuáles son las condiciones en que esos procesos se pueden llevar a cabo o no. En qué condiciones puede siquiera surgir ese impulso, ¿no? En eso yo tengo una experiencia que me ha marcado mucho, que es el ver a personas de la generación de mis padres, ¿no? Cuando uno era adolescente o joven, uno pensaba que la profesión de sus padres era un hecho natural, ¿no? Es decir, yo pensaba que mi padre era campesino porque era lo que había sido las generaciones una tras otra, y que mi madre pues la veía siempre en la casa, o la veía yendo a la aceituna, en la época de la aceituna y todo eso. Y cuando se hicieron mayores, de pronto observé en ellos como una especie de rebeldía retrospectiva, ¿no? Y un rencor que a mi madre, que todavía tiene 87 años, todavía le duda, y en vez de apagársele, se le enciende, ¿no? Porque dice, si yo hubiera podido ir a la escuela. Entonces, es decir, una persona como mi madre, o como la madre de cualquiera de ustedes, una persona que no ha dado, que parece que está completamente alejada de estos mundos que a nosotros nos interesan, esa persona podía haber tenido unas capacidades extraordinarias y nunca las pudo desarrollar, ¿no? Yo recuerdo cuando mi padre era mayor, yo pensaba que su vida había sido, pues, esas simplificaciones que uno hace de las personas mayores, ¿no? Que su vida había sido tal como él había querido que fuera, ¿no? Y él me dijo, no, a mí me habría gustado ser ingeniero. Y claro, yo lo miré, y hay que ser tonto, ¿no?, para sorprenderse por eso, ¿no? Pero de pronto dice una persona, no, yo es que quería ser ingeniero. Podría haber sido ingeniero, ¿no?
Esto parece baladí, pero creo que es muy importante. Es decir, para que haya un florecimiento verdadero de las artes o de las capacidades de disfrutar del ejercicio de las artes y del disfrute de las artes, hacen falta condiciones sociales de justicia. Hacen falta condiciones sociales de justicia para que las personas puedan o no mostrar esas capacidades. Y hacen falta condiciones sociales de justicia para que las personas puedan disfrutar de las artes. Porque lo que no se nos puede olvidar a los que nos gusta dedicarnos a esto es que queremos trabajar para un público. Cuando el arte se queda sin público, al arte le pasan cosas muy raras. Y lo hemos visto en las artes plásticas y en la música a lo largo del siglo XX, ¿no? Entonces, ya digo, esa primera reflexión viene antes de otra que es muy importante también, que es cómo puede hacer la escuela o el instituto para que se desarrollen las capacidades de las personas, ¿no? Cuando vemos un tipo de escuela como la que prevalece en España, en la que hay tan poco interés por nada, ¿no? Pero en la que se desarrollan se ofrecen tan pocas posibilidades de desarrollo del sentido plástico, del sentido musical, del sentido literario, ¿no? Las personas, yo creo que casi todo el mundo puede disfrutar en mayor o menor medida de casi todas las obras de arte. Creo que, como decía Antonio Machado, que las grandes verdades de la filosofía han sido escritas en el lenguaje del pueblo, ¿no? Yo creo que casi cualquier libro de la historia de la literatura lo puede leer cualquier persona, claro, que se adiestre, que le ponga interés y que le ponga pasión y constancia, ¿no? Pero el empobrecimiento al que se somete el arte cuando se queda sin público, o el empobrecimiento al que se somete las personas cuando no tienen acceso al disfrute del arte, creo que es una de las grandes desgracias que empobrecen a una sociedad y que además la empobrecen también en el sentido práctico y en el sentido económico, ¿no? Sin una escuela pública, sin una buena escuela pública de calidad, igualitaria y accesible a todos, sin bibliotecas públicas, sin acceso fácil a las instituciones culturales, a los museos, a los conciertos, el arte se queda, yo creo que el arte pierde una parte muy grande de su valor, ¿no? Claro, ahí podemos decir, hay una reflexión que podemos hacer en todo esto que es la siguiente, pero muy grandes artistas y muy grandes obras de arte se han creado en circunstancias horribles, ¿no? Entonces, eso nos lleva enseguida a la mitología del genio que nace en condiciones lamentables, ¿no? Y entonces está casi toda la tradición europea de la idea del genio y del arte viene de las vidas de Vasari, ¿no? De las vidas de los artistas de Vasari, ¿no? Y en la vida de Vasari, en su relato de la vida de Giotto, ¿no? Ahí tenemos como un elemento fundacional de la idea del genio, ¿no? Giotto es un pastor, es un niño que es pastor, y su maestro se fija en que, el que será su maestro pintor, se fija en lo bien que dibuja ovejas, ¿no? Entonces el talento de Giotto inmediatamente destaca, ¿no? Y eso satisface mucho a la mitología romántica del genio, ¿no? Igual que cuando se piensa en el talento de Ramón y Cajal, ¿no? Destacando en medio de circunstancias hostiles y convirtiéndose en un gran científico que va a ganar el premio Nobel en un país tan atrasado como España. También es verdad que el arte necesita condiciones favorables, necesita libertad, ¿no? Y también sabemos que grandes obras de arte han sido creadas en dictaduras horribles, ¿no? Pero claro, la propia excepcionalidad de esas obras, en vez de confirmarnos las leyendas sobre la excepcionalidad natural del genio y esa especie como de milagro religioso de que el genio aparezca, lo que nos hacen reflexionar es sobre cómo las condiciones hostiles hacen que se empobrezca una sociedad y que se empobrezcan también las personas que no pueden llegar a eso, ¿no?
yo quiero concentrarme en algo distinto. No en las condiciones exteriores, sino en la parte interna. Es decir, cómo se forma el talento, cómo se forma la vocación, cómo aprende una persona que tiene una inclinación artística, cómo aprende a desarrollar aquello para lo que sirve y cómo aprende incluso a descubrirlo, ¿no? ¿Cuáles son los caminos por los que se puede llegar a eso, ¿no? Ahí, desde luego, hay una cosa que es fundamental, que es todo el mundo se forma, no hay artista que de un modo u otro no sea autodidacta, ¿no? No hay artista que no sea autodidacta porque el talento del artista consiste, cuando digo el artista lo digo en el sentido más amplio de la palabra, hablo del músico, o del arquitecto, o del poeta, o del pintor, ¿no? A cualquiera que se dedique a una actividad creativa, ¿no? El talento del artista es autodidacta siempre, porque tiene que someter todos sus aprendizajes a esa especie de sello personal y único de la originalidad, ¿no? Pero, paradójicamente, para llegar a ese descubrimiento de la originalidad, el artista tiene que adquirir una educación, ¿no? Y claro, hablar de una educación para un artista, digo de cualquier tipo, hay un problema que es que desde hace más de un siglo, como sabemos, antiguamente la educación artística estaba reglada, ¿no? Estaba reglada en un sentido administrativo y en un sentido profundo, porque había una tradición artística, había unos cánones y había unas maneras de medir la solvencia, de medir la calidad del arte, y dentro de esos cánones se podían establecer criterios hasta cierto punto objetivos, o por lo menos compartidos por todos, criterios de valor, ¿no? Pero claro, eso que funciona en el arte académico, cuando a principios del siglo XX, al romperse eso, ocurre una paradoja en la que todavía vivimos y que tiene mucho que ver con las posibilidades de la educación, de una educación estética. A principios del siglo XX, artistas educados en la tradición académica, artistas con formaciones muy, muy sólidas, en la música podemos hablar de Stravinsky, en la pintura podemos hablar de Picasso, ¿no? En la novela podemos hablar de Joyce, ¿no? Son artistas que vienen de una tradición educativa, académica, muy sólida y que, siguiendo ya ejemplos anteriores del XIX, pero de una manera rigurosa, se plantean el ejercicio de la creación como ruptura, como rebelión, ¿no? Entonces uno ve Les Demoiselles d'Avignon, ¿no? O ves La consagración de la primavera, o ves esas grandes obras. Todas esas obras tienen una cosa de escándalo, pero de escándalo no solo por el rechazo que provocaron, sino porque en sí mismas son escandalosas, son ruidosas. Comparado con mucha música anterior, una obra como La consagración de la primavera es un ruido insufrible, ¿no? Según se vio en el estreno, ¿no? Comparado con los ideales de las normas de belleza académicas, la Demoiselle d'Avignon es una ofensa, ¿no? Ya había sido antes una ofensa, aunque ya no lo parezca, la Olimpia de Manet, había sido un escándalo incluso más grande, ¿no? Pero lo que quiero decir es que en la vanguardia, el proceso del aprendizaje es un proceso de rebelión contra algo establecido. Pero es un proceso de rebelión que hacen personas que tienen una cualificación técnica muy alta en lo establecido. Es decir, cuando tú ves los dibujos de Picasso, ¿no? Los dibujos de cuando era niño, cuando era adolescente, cuando llega a París, hay en el dibujo de Picasso hay una solvencia absoluta desde el principio, y es una solvencia que se ha creado en la escuela académica de su padre, ¿no? Entonces, cuando esta gente se pone a rompe, la ruptura tiene dos condiciones. Una,
que es una ruptura contra algo establecido y muy sólidamente establecido. Y dos, que esa ruptura la hacen personas con una gran solvencia técnica, con una gran capacidad técnica y con un dominio muy grande de la historia del arte, ¿no? Entonces, cuando tú ves, Les Demoiselles d'Avignon, te das cuenta de la relación que tiene con la tradición del desnudo académico, ¿no? Y cuando escuchas a Stravinsky, te das cuenta de su propia relación con la música folclórica rusa, ¿no? Pero hay un muro que romper, hay un choque, y en ese choque el artista se hace a sí mismo, ¿no? Cuando vemos los grandes momentos de lo que se llama en el mundo anglosajón el modernismo, ¿no? Que es distinto a lo que se llama en España, hay una ruptura porque hay una ortodoxia que romper. Lo que ocurre es que cuando la ruptura tiene éxito, inevitablemente va a convertirse en ortodoxia. Pero la paradoja es una cultura artística y estética que celebra la heterodoxia, lo nuevo y la ruptura, cuando se establece, tiene que dejar de serlo. Y entonces ocurre esa extraña situación en la que vive una gran parte del arte moderno, y eso no juzga, y dentro de esa situación hay de todo, hay gran arte y hay arte muy malo, ¿no? Pero hay una situación que es, hemos heredado una tradición de vanguardia, término que ya en sí mismo es absurdo, hemos basado nuestra idea de la creación en una rebelión contra lo establecido, pero lo establecido ya no existe. Entonces, ¿en qué consiste nuestra rebelión? ¿Cómo podemos? Entonces se crea una especie de fantasía. Hay una cosa que dice Simone Weil, que es muy llamativa, que a mí me da mucho que pensar en esta época, ¿no? Simone Weil dice que solo se pueden tener al mismo tiempo dos cosas incompatibles entre sí gracias al delirio, ¿no? Es decir, tú puedes tener, por ejemplo, la sensación de ser un gran rebelde y al mismo tiempo disfrutar de todas las comodidades de la vida burguesa, ¿no? Eso es extraordinario. Claro, porque la rebeldía te permite una sensación de heroísmo, pero si es real es muy incómoda. Es decir, muchos rebeldes han acabado en la cárcel, han acabado muertos, han acabado pasando hambre. El gran invento es tener todas las ventajas de la rebeldía y todas las ventajas del establishment, ¿no? Y eso, me temo, que es una parte de lo que pasa en el arte moderno y que lleva a una especie de exasperación, porque cuando entonces se habla dice, esta es una obra muy provocadora, ¿no? Pero si la provocación es la norma, ¿a quién estás provocando? ¿No? Entonces, quiero decir que en el proceso de educación del artista, esa idea que ha sido tan fértil de la ruptura romántica, en nuestra época se ha quedado por completo obsoleta. Entonces, tú puedes, ya no se sabe qué hay que hacer. Hoy he leído que un artista, ¿cómo era? No, ayer, era uno que había quemado una sede del Banco de Francia, ¿no? Un artista francés ha hecho una obra, una performance, que es quemar una agencia del Banco de Francia. Perfecto. Ahora, esa agencia estaría todo preparado, tendría una ayuda del Ministerio de Cultura francés, porque si tú quemas de verdad una agencia, la policía te encierra, con cierto motivo, ¿no? Entonces, esa, ya digo, me interesa mucho y creo que se reflexiona muy poco sobre eso, ¿no? Que el impulso vocacional de romper, cuando ya todo está roto, habrá que buscar algo distinto, ¿no? Sobre todo, habrá que buscar evitar la acomodación en la creencia de que se está siendo rupturista cuando se está siendo parte del establishment. Cuando Flaubert publicó Madame Bovary, se arriesgó a ir a la cárcel.
Y lo mismo le pasó a Baudelaire cuando publicó Las flores del mal. Cuando Manet exhibió por primera vez la Olimpia, ahora nosotros vemos la Olimpia en el Museo d'Orsay y nos parece pues, tan académico como la Olimpia fue una bomba que no se le compara ni cuando hizo Andrés Serrano aquella foto del Cristo con el pis. Eso fue una tontería comparado con el escándalo y el ultraje provocado por la Olimpia, ¿no? Hay cartas del pobre Manet dirigidas a su amigo Baudelaire, ¿no? Cartas suplicándole ayuda y contándole cómo se había visto completamente marginado, perseguido, calumniado, ¿no? Quiero decir que tenemos que reflexionar sobre algo que es muy dañino para la formación de un artista, creo yo, y en esta época mucho más, que es la idea de la condescendencia hacia el pasado. La idea, muy extendida, de que la gente del pasado era más tonta. Es una idea que casi compartimos todos, ¿no? En el pasado la gente era más simple, era más tonta, ¿no? Era más conservadora, era más académica, ¿no? En el pasado se hicieron cosas tremendas y este privilegio que nosotros nos arrogamos de romper me parece que es un poco superfluo, ¿no? Entonces, visto todo esto, lo que yo propongo es examinar, una vez que hemos reflexionado sobre cuál es el lugar, cómo se puede formar un artista en este momento, sobre el peligro de esa acomodación en lo presuntamente heterodoxo, que me parece profundamente esterilizador, ¿no? ¿Cómo se forma uno? ¿Cómo adquiere uno? ¿Cómo desarrolla uno? ¿Cómo alimenta sus capacidades, ¿no? Yo creo que mediante eso que he llamado el mapa de las conexiones, ¿no? Y hay una conexión primera que me parece fundamental, que es la conexión de la imaginación creadora con el mundo real. Cuando se habla de educarse uno literariamente, se habla de los libros que hay que leer y se va a talleres literarios y tal, ¿no? Cuando se habla de ser cineasta, hay que ver películas, y es verdad, etcétera, etcétera. Yo creo que hay algo, y más en estos tiempos en los que la realidad parece más vaporosa, yo creo que la primera conexión que establece el artista, el aprendiz de artista, es una conexión verdadera con la observación de lo real. En el campo, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos para que sean más claros, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la formación de un escritor. ¿Cómo se forma un escritor? Un escritor se forma leyendo a los mejores escritores y escribiendo también. Pero dado que el arte es una respuesta al mundo, una representación del mundo, una manera de disentir del mundo, es una forma de crear modelos que nos permitan comprender cognitivamente el mundo, ¿no? Lo primero que necesita el artista es esa conexión con lo real. El escritor, por ejemplo, tiene que escuchar, no puede solo leer literatura, tiene que escuchar a la gente hablar, tiene que escuchar el habla y tiene que ser consciente del habla por varias razones. La primera es que la literatura ha sido oral, es decir, podemos suponer que las primeras creaciones estéticas que conocemos, las más antiguas que conocemos hasta la fecha, son esa escultura que apareció en Alemania de la cabeza de un león, es un hueso, es una escultura hecha con hueso, que es un león, un cuerpo humano con cabeza de león, ¿no? Ese es probablemente el primer ser imaginario del que tenemos noticia, ¿no? Pues si tú representas un ser humano con una cabeza de león, eso implica una narración, eso implica una historia, ¿no? También de hace en torno a los 40.000 años hay esos huesos tan interesantes de buitre que tienen agujeros y son flautas.
y se pueden tocar. Es decir, tenemos constancia de que hace 40 o 50.000 años la gente hacía música y creaba seres imaginarios cuya existencia dependía del relato. Entonces tenemos que pensar la palabra narrativa. La palabra narrativa ha sido, durante la inmensa mayor parte de la historia, ha sido palabra oral. Al oír el habla de la gente, uno se da cuenta de lo que tiene la palabra de musical, de lo que tiene de fluido en el tiempo. Y eso tiene que ver también con la música y hablaré después. Hay un ejercicio que yo recomendaba siempre a los estudiantes cuando daba clase en Nueva York, que era, yo decía, vais en el metro, cuando venía a clase vais en el metro y vais leyendo para aprovechar más, ¿no? Y está bien ir en el metro leyendo, pero yo creo que está mejor ir en el metro escuchando, ¿no? O en el autobús, porque te das cuenta de la manera tan rara en que fluye el habla, ¿no? Esas repeticiones tan interesantes que hay. Y eso te limpia de lo literario, ¿no? Al escuchar se aprenden historias, al mirar a la gente se aprenden historias y, insisto, se aprende algo que es fundamental en la literatura, que es el fluir. Que la palabra escrita no es una cosa que está estática sobre la página, sino que es un flujo sonoro. Un flujo sonoro que tiene su cadencia, que tiene sus modulaciones y que tiene su fuerza persuasiva, ¿no? Entonces, ahí vemos cómo la invención literaria o el aprendizaje literario se conecta con el mundo, ¿no? Pero pensemos, para la formación de un artista, lo importante que es fijarse en, si uno quiere aprender composición, si uno quiere aprender sentido de la forma, lo único que tiene que hacer es asomarse a la realidad, ¿no? Hay la belleza, lo que se llama la belleza, tiene muy mala prensa ahora, ¿no? Porque parece que la creación de algo bello es una cosa, implica algo académico, relamido, pero lo que llamamos la belleza, la construcción armónica, es algo que está en la naturaleza, ¿no? En el otoño hay un aprendizaje estupendo que es el de las hojas de los árboles, ¿no? El de los nombres de los árboles. Yo creo que para un artista dibujar una hoja de árbol, hay una frase de un pintor que a mí me gusta mucho, que es de Kooning, y él tiene en una carta de los años 50, dice, ni por $1.000.000 volvería a dibujar nunca un árbol, ¿no? Bueno, él se lo perdía, ¿no? Yo creo que dibujar un árbol requiere un aprendizaje y te permite descubrimientos fundamentales. Y además hay algo que tiene el asomarse al mundo y es que te da sentido de la humildad. Cuando el artista solo se mide con otros artistas, cuando el arte solo se mide con el arte, es mucho más fácil que cuele el amaneramiento, ¿no? Pero el arte con lo que tiene que medirse es con el mundo. Decía Emily Dickinson en una carta, dice, la naturaleza es una casa encantada, el arte es una casa que quiere ser encantada, ¿no? Esa observación pura, limpia de lo real, a esa observación también ayudan, igual que la observación de lo real le ayuda al arte, a esa observación ayuda también el arte, ¿no? Hay una cosa que hace el arte grande, que es que te enseña a mirar. Es decir, el artista aprende de lo natural, pero después te enseña a mirar a ti. Y no lo digo de manera abstracta, voy a poner algunos ejemplos. Hay una pintora extraordinaria americana de origen lituano, que es Villa Celmins. Villa Celmins, la conocerán algunos de ustedes, es una pintora, dibujante, que dibuja mucho, ¿no? Y ella dibuja olas del mar o de los ríos, ¿no? Ella dibuja mucho las olas del río Hudson. Y las dibuja a partir de fotografías, en planos muy cortos,
es decir, no marinas, no grandes perspectivas, sino a lo mejor un dibujo completo que es una serie de olas, ¿no? Cuando uno mira esas olas, cuando uno va al mar o va a un río, ya lo ve de otra manera. Yo una parte de mi vida la he pasado, una parte bastante feliz de mi vida, la he pasado paseándome junto al río Hudson, ¿no? Cada vez que miro ese río, pienso en Villa Cellmins. Recuerdo el año 89, hubo una gran exposición de Edward Hopper en la Fundación March, ¿no? Yo salí de la exposición, salí a la calle Ortega y Gasset, y justo enfrente de la entrada de Castelló hay un edificio que ahora está restaurado, pero que entonces estaba sin restaurar, ¿no? Entonces me di cuenta de que yo ese edificio lo estaba mirando porque había visto edificios así en Hopper, porque Hopper me había hecho mirar así al arte, ¿no? Y esa manera de mirar también, a mí como escritor, como alguien que quiere contar cosas, esa mirada también es una conexión que me sirve para mi propio trabajo. A un escritor, ¿para qué le sirve, por ejemplo, mirar fotografías o mirar cuadros? Le sirve, entre otras cosas, para saber estrategias de narración que no dependen de la declaración explícita o que no tienen un contenido cerrado y evidente, ¿no? Piensen, por ejemplo, en tantas fotografías, ¿no? En tantas fotografías de Cartier-Bresson, por ejemplo. Pienso ahora en esa foto de Cartier-Bresson en la que se ven dos hombres mirando por un agujero, por un desgarrón en una pantalla, en una valla, ¿no? Nosotros no sabemos qué están viendo esos hombres, pero no necesitamos saberlo. Hay una narración ahí, pero esa narración está implícita, ¿no? Y lo mismo pasa con tantas fotos o con tantos cuadros, ¿no? Nos enseñan que hay una narración, pero nos enseñan que no es necesario contar todos los detalles de una narración, ¿no? Eso es otro aprendizaje. Y también nos enseñan otra cosa que creo que es fundamental para cualquiera y que tiene que ver con lo que decía antes, la atención a lo inmediato, ¿no? Cuando uno ve a los grandes fotógrafos lo que hacen es mirar, es prestar atención a un momento, y a un momento que va a pasar enseguida. En ese sentido, para mí, uno de los artistas, hay dos artistas de los que quiero hablar en particular, porque para mí representan plenamente ese mapa de las conexiones, ¿no? Quiero hablar de un fotógrafo, Brassai, y de Marcel Proust, ¿no? Brassai, como saben, es conocido sobre todo por sus fotos de nocturnas de París en los años 30, ¿no? Lo que es menos conocido es que Brassai era también un escritor, y un escritor muy bueno. Y un escritor, además, especializado en Marcel Proust. Brassai, cuando en 1943, durante la ocupación, para ir a trabajar a un sitio donde hubiera algo de calor, Brassai se iba a un café de París y se sentaba en una pequeña sala que estaba separada de la barra por un biombo, ¿no? Entonces, él se iba allí a trabajar, pero observó que detrás de esa pantalla, él oía las conversaciones que los clientes tenían con la cajera o con el dueño del café, ¿no? Entonces, Brassai empezó a hacer una cosa, que es que empezó a tomar nota de esas conversaciones. Él no veía a la gente que hablaba, él no sabía quién estaba hablando, él tomaba nota de las conversaciones, ¿no? Con el tiempo, publicó un libro que se llama Paroles dans l'air, que es interesante porque nos presenta esas conversaciones al desnudo, pero es interesante también porque presenta una visión fotográfica del relato.
Él dice que en la fotografía, el momento de la fotografía, el tema, el personaje, está despojado de cualquier otra significación, ¿no? Y que en su caso, el atrapar esas palabras en esas conversaciones, que él atrapaba, esos monólogos, no hay ninguna necesidad de explicación. No se sabe cuál es el nombre de esa persona, no se sabe quién es, no se sabe qué aspecto tiene. Existe únicamente en sus palabras. Igual que el personaje de una foto existe únicamente en su imagen, ¿no? Brassai hizo un libro extraordinario que es un libro sobre la relación de Marcel Proust con la fotografía. Marcel Proust era un fanático, era muy aficionado a la fotografía y además tenía un sentido muy visual, de la literatura, ¿no? Hay una carta de Proust. También Proust era un gran aficionado a todos los inventos modernos, ¿no? Puede pensarse que Proust era pues, como un señor decadente y melancólico metido en su estudio, pero Proust, que era de familia de científicos, su padre y su hermano eran grandes médicos, Proust tenía un interés absorbente por todos los adelantos científicos, ¿no? Escribió mucho sobre aviación, En busca del tiempo perdido está lleno de aparatos modernos. Hay un teléfono, yo creo que una de las primeras escenas importantes de una conversación por teléfono está en Proust, hay aviones, hay automóviles, ¿no? Y hay una carta que cita Brassai, en la que Proust cuenta que va con su chofer, el chofer del que se enamoró finalmente, va en un automóvil a ver una pequeña iglesia románica que hay muy perdida por ahí en medio del campo, ¿no? Pero se han perdido por el camino y se hace de noche, ¿no? Y entonces llegan a la iglesia románica, y Proust se baja del coche, pero ya no puede verla. Y entonces ocurre algo extraordinario. Lo que ocurre es que el conductor conecta los faros y Proust ve la iglesia románica a la luz de los faros. Y entonces dice Brassai, eso es un momento completamente fotográfico. En los años 30, Brassai fue invitado por Picasso a hacer fotos de algunas cosas suyas, ¿no? Fotos de sus esculturas. Y lo acompañó a aquel castillo que tenía, no recuerdo ahora dónde. Y hay una foto de Brassai que es la fachada del castillo de Picasso iluminada únicamente por los faros del coche, ¿no? Entonces, para Brassai, esa foto que tiene una existencia plástica tan soberana, para Brassai está cargada de sentido literario y procede y no existiría sin su conexión con la literatura, ¿no? En el caso de Proust, Proust tenía sus principales obsesiones estéticas son la música y la pintura, ¿no? Le interesaba también mucho la arquitectura a través de Ruskin, ¿no? Porque él tradujo a Ruskin al francés, ¿no? Pero la música, su relación con la música es de las relaciones más reveladoras de lo que puede ser las conexiones creativas entre las artes, ¿no? Proust era muy aficionado a Wagner, ¿no? En un momento en que la música de Wagner todavía no estaba exactamente muy aceptada, y menos en Francia, ¿no? Entonces, Proust aprende de Wagner, aparte de admirarlo, aprende algunas cosas fundamentales, ¿no? que son importantísimas para su propio proceso creativo. En 1913 se cumplieron los 30 años en que Parsifal no se podía representar fuera de Bayreuth, ¿no? Cuando murió Wagner, dejó una nota en su testamento que Parsifal solo se podía representar en Bayreuth durante los 30 años siguientes a su muerte, ¿no? Eso acabó en 1913 y entonces Parsifal se pudo estrenar fuera, y concretamente se estrenó en Francia, ¿no? Hay una cosa estupenda que es que en esa época había un invento
muy moderno, las nuevas tecnologías eran también importantes, ¿no? Que era una cosa que se llamaba el teatrófono. Uno se suscribía y podía escuchar en su casa, con unos auriculares, una transmisión de teatro o de ópera a través del teatrófono, ¿no? Y Proust, que salía poco de casa, escuchó así Parsifal, ¿no? Como saben, el segundo tomo de En busca del tiempo perdido se llama A la sombra de las muchachas en flor, que es una referencia directa a las muchachas flor del segundo acto de Parsifal, ¿no? Pero hay algo más profundo en todo esto, que es el modo en que Proust, por ejemplo, se plantea la idea de la unidad de la composición de una obra muy larga. En busca del tiempo perdido acaba teniendo unas 3.000 páginas. Y es un libro que está lleno de digresiones, de divagaciones, de idas y vueltas, ¿no? Proust mantiene la unidad de ese libro, de esa obra tan larga, no mediante un argumento cerrado, sino mediante un recurso completamente musical, que es el leitmotiv. Cuando uno está escuchando música, y más en el caso de una ópera de Wagner, ¿cómo se crea el sentido de la unidad? Se crea muchas veces mediante pequeños temas, frases musicales, que se van repitiendo con ligeras variaciones o no a lo largo de la obra. Entonces, quien la oye va captando esa unidad, y esa unidad se va haciendo en la imaginación del que escucha, ¿no? Hay un momento al final de En busca del tiempo perdido en el que el narrador se ha reunido con la mujer de la que se enamoró de niño y pasea con ella por el mismo paisaje, por el mismo camino rural donde la vio por primera vez cuando él tenía 12 o 13 años. Entonces, ya son mayores, claro, ¿no? Y entonces él le dice a ella, usted no se acuerda, pero yo la vi por primera vez en este camino. Yo iba con mis padres y usted venía y me hizo un gesto de desprecio. Y ese gesto de desprecio me humilló tanto que amargó mi adolescencia, ¿no? Y le dice ella, pero no era un gesto de desprecio, era una invitación, ¿no? Entonces, vemos cómo una obra de 3.000 páginas adquiere un sentido de la unidad mediante un sistema completamente musical, que es crear un tema al principio y volver a él al final. Hay una obra de Brahms, el quinteto con clarinete. El quinteto con clarinete de Brahms tiene al principio, hay el tema del primer movimiento, es un tema muy melódico, que se repite muchas veces, ¿no? Y es un tema muy, muy bonito, ¿no? Pero ese tema desaparece al final del primer movimiento, ¿no? Y de pronto, cuando ya está terminando el quinteto para el clarinete, y ya nos hemos olvidado de casi todo, en ese momento vuelve exactamente el tema del principio. Y al crearse esa resonancia, está construida la obra. Eso es un aprendizaje que creo que tanto un escritor como un cineasta pueden aprender bastante bien, ¿no? Pero hay otra cosa que aprende Proust de Wagner y que también es sonora, que es un oído musical para la percepción de los sonidos del mundo. Hay un momento en busca del tiempo perdido en que el narrador está en su cuarto, es por la mañana temprano, está en la cama y empieza a oír los sonidos de París, los sonidos de la ciudad que se va despertando, ¿no? Empieza a oír los caballos, los coches de caballos, los vendedores, ¿no? Entonces hay como un crescendo que es completamente musical y que está directamente inspirado por una escena en Sigfrido de Wagner, que es cuando Sigfrido empieza a ser consciente de los sonidos del bosque y termina con el canto del pájaro, ¿no? Ese despertar gradual a los sonidos del bosque es una percepción acústica y musical que se convierte en experiencia literaria.
Pienso, por ejemplo, en otros artistas como Paul Klee, ¿no? Paul Klee es uno de los grandes pintores del siglo XX. También era un músico excelente. Cuando nosotros vemos las armonías visuales de Paul Klee, hay algo muy conectado con ese sentido misterioso de la armonía que tiene la música. Y yo creo que hay también algo, cuando las obras de Klee, cuando uno las ve, siempre parece que no pesan, ¿no? Siempre parece, y yo cuando veo una obra de Klee pienso que no pesa porque es una obra que tiene un sentido acústico, ¿no? Hay otra cosa que es, Brassai desconfiaba siempre de lo que llamaba los especialistas, ¿no? En parte desconfiaba de los especialistas porque él no había conseguido serlo, ¿no? Y eso tiene que ver también con ese misterio de la formación. Uno piensa que tener una vocación muy concreta y muy obsesiva es muy bueno, es una señal de talento, ¿no? Pero ha habido grandes artistas y grandes creadores que no han sido así. Es decir, que han tardado mucho en encontrar una vocación, no ya en encontrar una voz, sino en encontrar aquello a lo que querían dedicarse, ¿no? Claro, nosotros pensamos, el gran artista es el que sabe desde el principio aquello que quiere ser. El gran artista es el que se va a dedicar en cuerpo y alma y al 100% a eso. Y hay una parte de verdad en eso porque en cualquiera de estos trabajos, cualquiera de ellos, requiere mucho tiempo. Yo creo que una cosa que tienen en común todos los aprendizajes estéticos y creativos es la cantidad de tiempo que requieren, la cantidad de entrega. El genio espontáneo no existe, no ha existido nunca. No hay nadie que no tenga que dedicar muchísimo tiempo a una sola tarea, ¿no? Pero claro, si una persona se siente atraída por varias vocaciones, pues también eso es otra manera de explorar el mapa, muchas veces sin darse cuenta, ¿no? Piense, por ejemplo, vuelvo a Brassai, ¿no? Brassai había estado viviendo se fue de Hungría, cuando se convirtió en parte de Rumanía, y se fue primero a Berlín, y en Berlín empezó a publicar artículos, quería ser pintor, quería ser escritor, no sabía exactamente lo que quería ser, ¿no? Y de Berlín pasó a París. Y en París él quería ser pintor. Él quería ser pintor, no quería ser fotógrafo, entre otras cosas, porque en ese momento la fotografía no estaba canonizada como arte. Es decir, no había exposiciones públicas de fotografía. No había museos que acogieran a la fotografía. La fotografía era algo que tenía un estatuto muy dudoso en ese momento, ¿no? Entonces, Brassai empezó a escribir para periódicos, a mandar crónicas a periódicos húngaros y a escribir cartas a sus padres, ¿no? Él quería ser pintor, pero ya sin darse cuenta ya estaba siendo escritor. Porque las cartas a sus padres, que se publicaron muchísimos años después, las cartas son extraordinarias. Entonces, hay una vocación de la que no se es consciente, pero que se está ejerciendo, ¿no? Brassai llegó a la fotografía casi por accidente. Llegó a la fotografía porque pensó que a veces para publicar un artículo, para venderlo mejor, tenía que mandarlo con una foto, y una foto que encargaba a algún conocido suyo, ¿no? Pero pensó que él podía ahorrarse ese dinero haciéndole una foto, haciendo fotos, ¿no? Y él empezó a dedicarse a la fotografía. No es que despreciara la fotografía o que no le gustara, es que simplemente la fotografía no tenía el pleno estatuto de arte. Hay un momento en sus conversaciones con Picasso cuando Picasso le dice a Brassai, pero hombre, usted, ¿por qué se dedica? Usted es un buen dibujante, ¿por qué se dedica a hacer fotos? Picasso le dice, usted tiene una mina de oro y está queriendo vivir de una mina de sal, ¿no? Y entonces Brassai en ese momento le dice a Picasso una cosa muy llamativa. Brassai le dice a Picasso, me gusta que la fotografía me sujete. Me gusta la humildad que exige la fotografía. Quiero decir que a través de ese ir de un lado para otro, muchas veces
un artista, es como un artista encuentra su propia voz. Las fotos de Brassai son fotos que cobran su pleno sentido cuando se ven en el contexto de la obra escrita de Brassai. Y además de la relación que Brassai tenía con otras artes, concretamente, no ya solo como dibujante, sino como fotógrafo de la escultura de Picasso. Hay una cosa que yo pensé, hace unos años hubo una exposición de escultura de Picasso en el MoMA. Yo fui a verla y no me emocionaba casi nada, ¿no? Me emocionaban los collages juveniles. Me emocionaba cuando hacía cosas, esas cosas que hacía con ahí esa escultura que tiene, por llamarlo de alguna manera. Habrán visto que es como un caniche, que es una servilleta estrujada a la que le hizo dos ojos con quemadura de cigarrillo. Es una maravilla, es una cosa. Eso existe sobre todo por la foto de Brassai. Y hay un momento en que Picasso le dice a Brassai, Sabartés quiere que fundamos en bronce todas las esculturas, pero a mí me da pereza, no sé qué, porque Sabartés dice que la escultura en bronce es como permanece y tal. Y yo viendo en esta exposición de escultura, había una parte que estaban fotos de las esculturas de Picasso tomadas por Brassai, ¿no? Y yo pensé, mucha parte de la escultura de Picasso es kitsch. Mucha parte de la escultura de Picasso es como parodia de Picasso. Es decir, al convertirse en bronce, no sé si recuerdan esa escultura maravillosa que es el sillín de bicicleta con el manillar, ¿no? El sillín y el manillar. Un sillín y un manillar, de verdad, de una bicicleta. Eso es una bomba, eso es espectacular de ver. Cuando lo ves en bronce, pierde la gracia. Porque la fuerza está en el material, en el hecho de que es un objet trouvé, que es como un choque químico, ¿no? Y yo pensé, la escultura de Picasso, donde es mejor no cuando se convierte en bronce, sino cuando se convierte en fotografía de Brassai. Pero quiero terminar con otro ejemplo más cercano a nosotros, que para mí es también muy importante y muy revelador, que es el ejemplo de Federico García Lorca, ¿no? Que es otro buscador de vocación dudosa, ¿no? García Lorca, como saben, era sobre todo músico. Había tenido una educación musical formal en Granada y cuando era muy joven se instaló en Granada Manuel de Falla. Y Manuel de Falla, él colaboró mucho con Falla y Falla lo alentó a dedicarse profesionalmente a la música. Y realmente hay un momento en su vida en el que él podía haber sido músico. No dejó la música nunca, se inclinó por la poesía, pero a mí me interesa ver cómo esa conexión con la música y ese oído musical se convirtió en parte fundamental de su inspiración poética. Cuando García Lorca, a través de su oído hacia el flamenco y hacia la canción popular, inventa una estética que es no tanto la del romancero gitano como la del poema del Cantejondo, que es una estética en la que, a través del oído, aprovecha la tradición popular de la música y de la poesía y del romance para sus propias creaciones estéticas, ¿no? Hay algo, yo leyendo el poema del Cantejondo de Lorca, que me parece una de sus grandes obras, me acordaba de algo que un coetáneo de Lorca, que también es fundamental en todo esto, que es Béla Bartók, ¿no? Béla Bartók, como Lorca, tenía la pasión de recoger la música popular, ¿no? La música popular de los Cárpatos, de muchos sitios a los que iba. Y él decía que lo interesante de la música popular, de la música campesina, eran tres cosas. Una, sencillez formal; otra, intensidad expresiva; y otra, ausencia de sentimentalidad. Esos principios, si uno piensa cómo se lleva la poesía, la música popular, cómo se lleva a la música culta, a través del mimetismo, ¿no? Pero algo más profundo es adentrarse en los principios estéticos de la música popular y
a partir de esos principios, construir una música completamente nueva, ¿no? Pensemos en cómo Lorca hace eso con la música, cómo su oído le hace ensanchar su capacidad de escritura. Piensen cuando él llega a Nueva York y empieza a escuchar el blues, y empieza a escuchar la música africana, ¿no? O cuando llega a Cuba, el último poema del poeta en Nueva York, se llama Son de negros en Cuba, y tiene un ritmo que es exactamente de una canción cubana, que tiene un estribillo, recordarán que dice, iré a Santiago, iré a Santiago, iré a Santiago. Ese sonido del estribillo, del poema, es un sonido que está aprendido exactamente de la música popular, ¿no? Y no hablemos, claro, de la conexión del propio Lorca con el cine, ¿no? a través de Buñuel y a través de sus propias aficiones cinematográficas. Hay un momento al principio de Bernarda Alba cuando dice: esta obra tiene un propósito de documental cinematográfico. Es decir, él quiere sustraer el teatro de la teatralidad, de la antigualla de la teatralidad, y hacer otra cosa completamente distinta y completamente nueva. A través de este recorrido, lo que yo quiero sobre todo es alentar a la exploración de aquello que uno piensa que no es lo suyo, ¿no? Cuando nos gusta hacer una cosa, nos concentramos en esa cosa, ¿no? Nos volvemos incluso un poco antipáticos o desdeñosos hacia otras cosas, ¿no? Incluso dentro del campo de la música, ¿no? Yo soy muy aficionado a la música, pero me encuentro continuamente con gente que es muy aficionada, pero muy sectaria de un campo concreto de la música, ¿no? Entonces, si le gusta la música clásica, no le puede gustar el jazz, ¿no? Y hay aficionados puristas al jazz que no los puedes sacar de un cierto periodo histórico, no los saques del año 57 o 58, ¿no? O del año 32, ¿no? Hay la tendencia que tenemos todos es al ensimismamiento en lo que hacemos y en el mundo en el que nos movemos, ¿no? Y en mi formación como escritor, el proceso para mí más interesante ha sido y es el que me fue sacando de mis propias obsesiones literarias. Es decir, cuando yo era joven, tenía 30 años, a mí lo único que me interesaba eran las novelas. El resto me importaba muy poco, es decir, era una pasión, que es una gran pasión y es muy y da muchos placeres, ¿no? Pero el hecho de ir explorando otras artes, ¿no? De relacionarme con pintores o con músicos y de ver cómo los pintores y los músicos se enfrentan a problemas muy parecidos a los que nos enfrentamos nosotros. Sobre todo a un problema que es uno de los problemas claves, que es la doble tentación de la contención y de la desmesura. Hay artistas de la contención y hay artistas de la desmesura. Ahí está Thelonious Monk tocando 4 notas al piano y está Art Tatum tocando 500, ¿no? Ahí está Klee y está Pollock, ¿no? Está John Coltrane y está Miles Davis, ¿no? Uno, la contención, otro, el exceso, ¿no? Entonces, todos, una cosa que aprendemos todos en cualquier campo al que nos dediquemos es queremos aprender a manejar la economía expresiva del arte al que nos dedicamos. Es decir, ¿qué es suficiente? ¿Dónde tengo que parar? ¿Cuándo puedo abandonarme? ¿Lo mío es la contención o el abandono? ¿Emily Dickinson o Walt Whitman? ¿No? ¿Chekhov o Tolstoy? Ambas tentaciones son posibles, ¿no? Pero las dos tienen que ver con, lo que digo, la plena conciencia de las armas expresivas de las que uno dispone. Cómo usarlas, cómo administrarlas, cómo saber cuándo parar y cómo aprender
a abandonarse, ¿no? Porque yo creo que a lo que queremos aprender todos en este trabajo, a la máxima aspiración es al abandono, ¿no? Es decir, a soltar la mano, como me decía Bernardino hace un momento, que le decían en la escuela de arquitectura, ¿no? Queremos aprender, aprender el arte, cualquier arte, es estudiar y aprender normas y tener solvencia técnica, pero hay un gran momento que es el que yo creo que uno tiene que aspirar, que es el momento en que uno, eso que llaman los flamencos, romperse la camisa, ¿no? Que es el momento en que uno abandona todo y misteriosamente ese abandono está lleno de control. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Antonio Muñoz Molina. Yo quería, en nombre de la fábrica, del Círculo de Bellas Artes, de la Universidad Carlos III, de Sur, en suma, agradecerte muchísimo la pertinencia. Tú no sé si lo sabes, pero tu intervención ha sido absolutamente pertinente para lo que hacemos en Sur, porque has ofrecido una panorámica de muchas de las cuestiones a las que aludimos en la escuela, ¿no? Como es el problema de la innovación, la instalación de la vanguardia en el centro del canon y en la academia el establecer cierta cautela a propósito de la teoría del genio. En general, ¿no? el fomentar y lo beneficioso que puede ser para la creación artística el atender a la circulación, ¿no? Que se da entre las diversas disciplinas artísticas, como has puntuado muy bien, ¿no? De verdad que no creo que nos ocurre, hablo en nombre de muchos colegas, seguramente mejor cátedra de introducción a un curso. Así que muchas gracias. Y yo creo que además hoy hemos conocido, al menos en mi caso, un poco más al Muñoz Molina, diría lector, ¿no? o consumidor de arte, y a mí no me parece un registro menor, ¿no? Me parece que tienes un gusto exquisito, ¿no? en los ejemplos que has puesto y la verdad es que da para mucho y lo has hecho con un lenguaje muy accesible y no me parece nada sencillo hacerlo así, un ritmo perfecto. Yo tengo muchas preguntas, pero me acuerdo siempre cuando estoy ahí y no quiero abusar de mi posición. Así que yo creo que no solo para la gente implicada en esta escuela, sino para la gente de fuera que ha venido, ha sido tu charla, con independencia de esta pertinencia, que de verdad créeme que la ha tenido y los estudiantes lo saben, que habrá muchas preguntas entre los que aquí han asistido. Así que, bueno, pues mi labor será un poco organizar las que se produzcan. No hay mucho tiempo, pero unos minutos sí tenemos. Así que, bueno, reitero mi agradecimiento y gracias a todos por venir en un día como hoy, en una semana tan rara, dentro de una quincena muy rara y de un año muy raro, a oír hablar de literatura y de mapas de conexiones artísticas. Lo primero, muchas gracias por una conferencia buena, bonita y verdadera. Yo le voy a plantear tres cosas y como no hay tiempo, usted elija la que quiere y me la responde. La primera es, ¿Cervantes hubiera podido escribir El Quijote si no hubiera pasado por la cárcel de Sevilla? ¿O Beethoven hubiera podido componer el himno a la alegría si no se hubiera quedado sordo? Esa es la primera. La segunda, ¿por qué decimos de las películas de Ingmar Bergman que son una honda reflexión sobre la condición humana y las de Frank Capra que son sentimentales? Y la tercera es una cita de Edward Hopper que dice: si pudiera decirlo con palabras, no tendría ninguna razón para pintarlo. Claro. Mira, hay una cosa, yo creo que el talento creativo, lo que lo caracteriza, es el oportunismo. El oportunismo en el sentido biológico. Es decir, una especie, la supervivencia se basa en el oportunismo. Una especie aprovecha lo que hay. Y el talento no consiste en buscar tenerlo todo para conseguir algo y tenerlo todo completamente controlado, sino muchas veces aprovechar los desperdicios. Los desperdicios de la experiencia, las cosas más
atroces que te pasen, las mejores las que sean, ¿no? En el siglo XX hay una tradición extraordinaria que es la del collage, que es la tradición del desperdicio, ¿no? Yo citaba los primeros collages de Picasso, ¿no? O puedes citar los collages o los cuadros de Jean-Michel Basquiat, que están hechos recogiendo puertas viejas del Soho y todo eso. Entonces, Cervantes, el artista, trabaja con lo que tiene. Y hay experiencias que desatan aquello mejor que uno tiene, es decir, que desatan las capacidades que uno tiene, ¿no? Cervantes es un ejemplo muy interesante porque es un hombre de una vocación muy dispersa también, ¿no? Es un hombre que efectivamente dice, necesitó la cárcel probablemente, también necesitó leer el Guzmán de Alfarache, necesitó decir, un artista trabaja con toda su vida, con todo lo que tiene. Trabaja con la felicidad, con la desgracia, con la pobreza, con la riqueza, con lo que tiene a mano, ¿no? Emily Dickinson no podía salir de su casa y trabajaba con lo que había en su jardín. Y entonces te hace un poema extraordinario sobre un gusano que está pasando por el jardín, ¿no? Es decir, se aprovecha lo que hay, ¿no? Uno de los ejemplos más grandes de eso es el Cuarteto para el fin de los tiempos de Messiaen. Messiaen estaba en un campo de concentración, un campo de prisioneros, y había un oficial alemán que le gustaba la música y había unas cuantas personas que tocaban unos instrumentos y él se apañó con eso. Es decir, ese sentido de oportunismo, en el sentido, te digo, biológico, es fundamental, ¿no? Lo segundo que decía, lo de la jerarquía, eso siempre ha sido muy dudoso. No hay que fiarse de ninguna jerarquía oficial, ¿no? Piensa, por ejemplo, que mucho de lo que ahora es alta cultura ha sido baja cultura. Mozart, las óperas italianas de Mozart eran ópera bufa, la mayor parte, ¿no? Porque había esa división entre lo alto y lo bajo, entre la ópera seria y la ópera bufa. Y una ópera como La flauta mágica, que está en alemán y está medio hablada, se estrena en un teatro que sería el equivalente a estrenar aquí en Villaverde Alto, ¿no? Lo que pasa es que las jerarquías cambian mucho, ¿no? Yo lo decía hablando de la fotografía, es decir, la fotografía hasta que tuvo un estatus como arte tarda mucho, ¿no? Entonces dices, lo solemne puede ser malo y lo que parece menos solemne puede ser muy bueno, ¿no? Y efectivamente cualquier cosa puede ser mejor o puede ser peor, ¿no? Y lo último que decías tiene que ver con algo que es lo específico, es decir, todas las artes tienen cosas en común, pero tienen cosas que son específicas de ellas, ¿no? Y lo que tiene la pintura, como lo que tiene la música, es que no necesitas hablar. Y eso también para un escritor es una buena lección, porque el que trabaja con las palabras piensa que las palabras lo pueden decir todo, pero cuando tú ves un cuadro así, que no tiene ninguna connotación, o tú oyes un fragmento musical arrebatador en el que no hay palabras, dices, ¿y esto? ¿Por qué la palabra se ha parado aquí, no? Muchas gracias. Sí, gracias de nuevo, magnífica conferencia. No voy a repetir los elogios porque si no me como todo el tiempo. Usted ha dicho al comienzo de su conferencia, ha denunciado las situaciones de pobreza, de injusticia, de guerra que hacen imposible el desarrollo del talento artístico. ¿No cree, hasta qué punto cree usted que el arte es deseable que denuncie estas condiciones de guerra, de pobreza y de injusticia? ¿Y en qué medida eso es compatible con la defensa de digamos, con la representación de la belleza que usted también ha defendido en su conferencia? Es decir, ¿no debe necesariamente todo arte tener un compromiso político o un compromiso de denuncia social porque ha podido ser, porque ha podido tener lugar? Puede tenerlo o no, por una razón, porque el arte, la dedicación a un arte no es necesariamente voluntaria, es decir, un artista no hace lo que quiere, sino lo que puede, ¿no? Yo no escribo sobre lo que quiero. Yo un artículo puedo escribirlo con más flexibilidad, pero yo no puedo escribir una novela sobre lo que quiera,
porque eso responde a movimientos interiores muy hondos que no dependen de mi voluntad ni de mi conciencia, ¿no? Así que, y hay otras veces, además, que el arte parece que no estaba comprometido y resultó que sí lo estaba. O que el compromiso que tenía el arte resulta ser el contrario del que parecía. Voy a poner un ejemplo, las novelas de Balzac, ¿no? Balzac era un escritor que era un defensor de la monarquía absoluta, del antiguo régimen. Pero sus novelas son el mejor retrato, y eso lo dijo nadie, nada menos que Marx, el mejor retrato del ascenso de la burguesía triunfal en Francia son las novelas de Balzac. Es decir, el significado profundo de lo que uno escribe no siempre muchas veces no tiene que ver con la voluntad de uno, con la intención de uno. En tercer lugar, ha habido siempre un arte político. El arte ha sido político, muchísimo arte ha sido político siempre, ¿no? Yo citaba a Flaubert. Flaubert es un escritor súper político. En la segunda parte de Don Quijote de la Mancha es un panfleto político. Es una denuncia de la corrupción y de la obsesión por la limpieza de sangre. Los desastres de la guerra de Goya son inagotables, ¿no? No paran de irradiar. Lo que ocurre es que el valor político del arte depende de su fuerza estética. Lo que a mí personalmente no me sirve es un arte mediocre que quiere justificarse con muy buenas intenciones explícitas, ¿no? Desde luego, insisto, es decir, la novena de Beethoven, me refería a él, la novena sinfonía de Beethoven es una obra, es un panfleto político de primer orden. Berlioz la llamaba la marsellesa de la humanidad, ¿no? Tú oyes la novena y te das cuenta de que es una bomba explotando, ¿no? en el antiguo régimen. Piensa, por ejemplo, otro ejemplo, es la boda de Fígaro de Mozart, ¿no? Que es una ópera bufa, liviana, pues es una denuncia tremenda del abuso de los poderosos, una denuncia del abuso, una cosa tan contemporánea como las prerrogativas sexuales de los señores sobre los siervos, ¿no? Tú no pensarías, la boda de Fígaro es una obra política. Lo es, muy profundamente, ¿no? No sé si hay manos y si no hay, me animo yo. No veo. Pues yo tenía muchas, pero voy a hacer solo una en conexión con esto que apuntaba el compañero, ¿no? Al comienzo de tu intervención has hablado de las condiciones sociales, ¿no? Para que sea posible el arte, o el artista, mejor dicho, ¿no? Para que haya artistas tiene que haber una serie de condiciones sociales. No para que haya artistas, para que las personas, cada persona, tenga la posibilidad de serlo, de desarrollar sus mejores capacidades. Sus mejores capacidades, su talento. De crear o bien de disfrutar del sí, arte, ¿no? Sí. Y vamos, me parece muy sensible y diría muy oportuna. Y luego has hablado, y está muy bien, ¿no? Y creo que es muy pertinente, de todo ese papel desde dentro del arte, ¿no? Cómo eso funciona para el artista, para la creación, cómo a ti te había influido Hopper, o incluso como lector el conocer, ¿no? Determinadas cuestiones musicales te había ayudado a entender de otra manera Proust y demás. Yo sí que tenía una duda, ¿no? ¿Qué te parece a ti? No sé si es una pregunta que se puede responder, pero ¿qué incidencia tiene el arte en el mundo, ¿no? Pero yo creo que has cartografiado muy bien qué papel tiene el mundo para el artista y para el lector y consumidor de arte, pero desde el punto de vista social, en ese hoy que has descrito muy bien, ¿no? Con la falta de fundamento, ¿no? Todo lo sólido y demás, que es un reto para la creación artística, pero saliéndonos del campo del arte y volviendo al mundo, ¿qué papel crees que puede tener el arte en un mundo de hoy? Está claro que es un reto para la creación, pero no sé si tiene alguna incidencia, ¿no? Que uno sospecha que no sé si lo que hace es irrelevante o no. No necesariamente político, ¿no? Porque luego los efectos lo has descrito muy bien en clave individual, y eso lo entiendo, ¿no? A ti te ha enseñado a mirar de otra manera, o a escribir de otra manera, o a Lorca el blues
a lo mejor le enseñó a componer de otra manera. Pero desde el punto de vista social, ¿crees que hoy el arte tiene alguna función o incide en el mundo de algún modo? Mira, hay una evidencia que yo he mencionado de pasada antes, que es que no hay sociedad, ni la ha habido nunca, sociedad humana, en la cual no hayan existido representaciones artísticas, no haya existido música y no hayan existido narraciones. Eso es un universal humano. Tú vas a la sociedad más pobre, a la cultura más pobre, y hay narradores, la gente hace arte, es decir, es un impulso humano que no es un impulso decorativo, es un impulso cognitivo. Es decir, tú necesitas explicarte el mundo y una manera que tienes de explicarte el mundo es dándole forma mediante creaciones estéticas, musicales o narrativas, ¿no? Y cuando tú ves, como te decía, a mí ver esa estatuilla que es así, es como esta botella, ¿no? Ver esa estatuilla del hombre león es a mí una cosa que me estremece, como me estremece ver esas estatuillas que hacen los inuits, o que hacían los inuits, con trozos de hueso mínimos, y son de una categoría, de una expresividad, ¿no? O escuchar la música, o escuchar las polifonías de los cantores bogogo de Tanzania, ¿no? Que son unas polifonías que parecen tan refinadas como las de, pues yo qué sé, como las de Victoria, ¿sabes? Es decir, hay algo, el ser humano necesita representaciones estéticas. ¿Por qué? ¿Por adorno? No, las necesita porque es una función cognitiva, forma parte del aparato de comprensión de la realidad. Forma parte del aparato de comprensión de la realidad para organizar el tiempo, para dar sentido a la historia y todo eso, ¿no? Entonces, sea como sea, nosotros vamos a estar generando, eso no depende de nuestra voluntad, ¿no? Nosotros vamos a estar generando narraciones, vamos a estar generando producciones estéticas, vamos a estar generando músicas. Muchas veces las producciones que vamos a estar generando, nosotros no vamos a saber que eran artísticas, lo van a saber después. Porque también la idea de la obra de arte es una idea histórica, ¿no? El arte como un conjunto de creaciones unificadas, eso es una idea muy moderna, es una idea prácticamente de finales del siglo XVIII, ¿no? Es decir, que tú, lo que llamamos arte es poner juntos en un museo una cantidad de objetos que han tenido funciones completamente distintas, que fueron creados para funciones completamente distintas y para ver en sitios completamente distintos entre sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a estar siempre. Entonces, los que queremos dedicarnos a eso y queremos disfrutar de eso, tenemos que hacerlo con plena convicción, porque no sabemos si va a ser útil o si no va a ser útil. Porque no sabemos qué va a ser de aquello que hacemos. No lo sabemos, no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, tenemos que hacer, como para nosotros es fundamental, tenemos que hacerlo con toda integridad. ¿Qué ocurrirá después? No lo sabemos. Pero es fundamental, en estos tiempos y todo eso, hay una cosa que noto últimamente, y es que en circunstancias difíciles al arte, digo al arte en general, le pides mucho más. Es decir, cuando realmente es en los momentos difíciles cuando al arte o la literatura la tomas de la solapa y dices, si te presto atención tienes que darme mucho, porque para hacer aquí una tontería me voy y me tomo un café, ¿no? O para eso prefiero sufrir yo solo, ¿no? Pero no solo y eso sirve no solo para representar el mundo, sino para escaparse del mundo, porque el arte tiene una parte contemporánea y tiene una parte extemporánea, y los grandes artistas han sido contemporáneos y extemporáneos. Y muchas veces, ¿no? Cuando tú ves Morandi, ¿no? Morandi pintando, tú ves los cuadros de Morandi y dices, a ver, ves las fechas y dices, ¿y estos cuadros qué tienen que ver con el mundo? ¿No? Ves un cuadro, un bodegón que está pintado en 1938 y dices, madre mía, el ascenso, Hitler está subiendo al poder, no sé qué, 1943, tal, ¿no? Y Morandi está ahí pintando botellas. Pero esa dedicación de Morandi a pintar botellas es un acto de soberanía humana. Pinta botellas porque le da la gana pintar botellas. ¿Sabes? Eso, ¿no? Igual que Mandelstam escribiendo poemas delante de Stalin.
Es que cuando tendamos a quejarnos, tenemos que pensar en los que han sufrido de verdad. Es decir, en los que han sufrido o en los que han disfrutado del arte en momentos claves. Cuando la gente ha leído un poema, cuando tú lees las memorias de Primo Levi, el momento en que lee, en que recita de memoria unos versos de Dante en la Divina Comedia, cómo eso le salva en el campo de concentración. Esto es una cosa muy seria, esto no es un entretenimiento de privilegiados. Esto es una parte fundamental de la condición, de nuestra condición, ¿no? Y ya te digo, no sabemos si lo que hacemos es bueno o es malo. No sabemos si va a durar o si no va a durar. No sabemos el sentido profundo que pueda tener o si lo tiene. No sabemos nada. ¿Qué es lo que sabemos? Lo que podemos saber es que hacemos lo mejor que podemos con nuestros 5 sentidos. Y sin hacerle caso a nadie más que a nuestro impulso, a nuestro deseo. Y ya está. Todo lo demás. Sí que hay una última pregunta, quizá. Sí, enlazando con esto último que estabas diciendo, hay una fotografía bellísima de Cartier-Bresson, que es una larga carretera rodeada de álamos y algún pequeño coche, una fotografía muy plácida, que creo que está fechada en mayo del 68. Es el título de la foto. Y que Cartier-Bresson hizo un domingo que se escapó de París porque no podía aguantar más el ritmo de la revolución de mayo del 68. En estos días y estas semanas y esta quincena que hacía David menciona hace un momento, y en las que Antonio Muñoz Molina como escritor se ha ocupado de los temas que estamos viendo, ¿cuál es la fotografía plácida que estás haciendo, aunque no la estés publicando, te apetecería hacer en este momento? Pues mira, ayer por la mañana, que era un momento también difícil, ¿no? Tenía que repasar, tenía que terminar esto que he hecho hoy, y me fui a la Biblioteca del Retiro, biblioteca pública que hay en el Retiro, que no está lejos de mi casa, de la Casa de Fieras, ¿no? Y era una mañana que estaba lloviendo un poco, así como civilizadamente, ¿no? Y el Retiro parecía un parque de un país solvente, ¿no? ¿No? O sea, vas por un parque con unos castaños bien crecidos, no con un secano. El secano siempre es peligroso porque yo creo que lleva al delirio, ¿no? La lluvia apacigua, ¿no? Entonces vas con tu paraguas, ¿no? Y vas a una biblioteca que arquitectónicamente está muy bien resuelta, ¿no? Parece una cosa un poco escandinava casi, ¿no? Y te vas allí y trabajas un rato con tu cuaderno y tu lápiz, ¿no? Pues es lo que hay que hacer en la vida, ¿no? No vamos a estar tiranizados por... A mí esa foto de Cartier-Bresson siempre me ha gustado por eso, ¿no? Porque decir, bueno, no siempre tenemos que estar todos concentrados en lo mismo, ¿no? Porque la vida real sigue existiendo, ¿no? Esa es otra de las lecciones, las grandes lecciones del arte, ¿no? Cuando tú lees en Guerra y Paz, por ejemplo, ¿no? En medio de la guerra, pues están ahí, la gente está haciendo su vida, o ese momento grandioso en la educación sentimental, que es la revolución va a ser el golpe de Estado de Napoleón en 1850 o 51, y París está lleno de militares, hay manifestaciones, hay muertos, y el protagonista, Frédéric Moreau, atraviesa la ciudad sin fijarse en nada, porque va a encontrarse con su amante, con su amada de toda la vida, Madame Magnoux, que por fin parece que se va a acostar con él, ¿no? Después de muy largas dilaciones, ¿no? Y a él realmente la revolución no le importa. Es decir, que tendremos que vindicar la
la soberanía de la vida humana, ¿no? De nuestra... No se me ocurre otra cosa, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos de verdad por el interés y por asistir y muchísimas gracias a Antonio por el contenido y diría por el tono, ¿no? Tan humilde y tan educado, porque me permitiré una licencia brevísima. Antonio es un tipo educadísimo, tú no te acuerdas de mí, pero me trataste muy bien hace unos años cuando trabajabas en Nueva York y estabas ocupadísimo y me apetecía decírtelo. Gracias de verdad, porque hoy se ha escenificado... Ya, luego te lo cuento. Hoy se ha escenificado algo que conocía. Digo, gracias por el contenido, que créenos que es muy pertinente. Los que estamos en la escuela lo saben y los que han venido de fuera yo creo que han apreciado el interés y de verdad por la educación y la humildad. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos.